La historia del poder político es la historia de su progresivo crecimiento, esto ya lo he comentado varias veces, y he demostrado que la democracia no es una barrera a tal crecimiento, sino un estimulante. Hace poco estábamos en elecciones en Colombia, ambos polos políticos temían por la pérdida de la democracia, saben que se ha abierto la caja de Pandora, se le ha permitido a la mayoría decidir el futuro del todo, y saben que esa mayoría puede elegir a un dictador. La democracia es la gran mitología oscurantista de nuestro tiempo. Creo que el mejor libro que he leído a este respecto se llama Sobre el poder, escrito por Bertrand Jouvenel, pero no voy a reiterar sobre lo que ya, mediante otros autores, he dicho. Hoy quiero más bien hacer énfasis en el papel de la aristocracia que él comenta. A la idea de la democracia la acompaña otro mito que es el de la nación. Donde nosotros decimos Francia, con la sensación de que hablamos de alguien, los antiguos decían, según las épocas, Populus Romanus plebisque, o Senatus Populusque Romanus, significando claramente con esta denominación, esencialmente descriptiva, que no se representaban en modo alguno un personaje, Roma, sino que veían la realidad física, es decir, un conjunto de individuos agrupados. La palabra popujus, en su sentido amplio, evocaba para ellos algo totalmente concreto. Los ciudadanos romanos reunidos en asamblea, no precisaban de una palabra equivalente a nuestro vocablo nación, ya que la suma de individuos no produce, según ellos, sino una suma aritmética, y no un ser de especie diferente. La nación es la entidad quimérica que le arrebata el trono al rey. Esta ostenta el poder y lo usa en beneficio de sí. Lo que llamamos nación, en sociedades premodernas, consta realmente de órdenes, no solo se trata de la sociedad de individuos, sino de varias capas de estructuras de poderes y voluntades coordinadas. Una confusión también muy grave, encontrada en el lenguaje cotidiano, es confundir a la nación con el Estado, o con lo que Jouvenel prefiere llamar, el aparato estatal. He dicho que la nación es un mito, y por tanto el Estado actual, que se funda en ella, se funda en un mito. Una cosa es la sociedad y otra son sus gobernantes. No se conoce en la historia un congregado de gente del tamaño de un país actual que no haya sido formado mediante el crudo uso del poder. Dice Jouvenel que, se necesita un factor de coagulación, que en la inmensa mayoría de los casos no es el instinto de asociación, sino el instinto de dominación. Es a este instinto de dominación al que la gran formación debe su existencia. El Estado es resultado de un exitoso asalto de bandidos, mafiosos y conquistadores, no se identifica con la sociedad, se diferencia como un grupo organizado que ejerce sobre ella el mando. Aunque se esconda con el nombre de pueblo o el de voluntad general, sigue siendo una casta que ejerce el poder sobre la mayoría. He pensado y dicho varias veces que algo muy característico de la modernidad es que esconde la crudeza de la realidad con eufemismos. La crudeza de la realidad política es disfrazada convenientemente, y la guerra, creo yo, es lo que tanto se intenta esconder, como si fuera algo distante, de un pasado bárbaro del que nos alejamos cada vez más. Pues para entender a la aristocracia, hay que entender a la guerra. El servicio militar obligatorio es cosa moderna. La nación defendiéndose a sí misma mediante la militarización de la mayoría. Cosa contrario al carácter aristocrático, donde la guerra era privilegio y deber de unos pocos. La democratización de la actividad militar representa un avance significativo del poder. A esto también se suma la técnica armamentista que facilita, con menor entrenamiento, el acceso de un individuo a la guerra. Con que un solo país haya implementado el servicio militar obligatorio, los otros lo harían también para mantener el equilibrio y la seguridad en caso de conflicto. Dice Jouvenel que, el régimen que menos fomenta la guerra es el régimen aristocrático, porque es el más contrario a la expansión del poder. Este régimen aparece como esencialmente militar, porque la clase dominante es guerrera, y solo ella lo es. El rey tenía que pedir ayuda, y asistencia a los demás señores en caso de guerra, pues no existía un ejército nacional a servicio del gobierno. Si se necesitaba hacer uso de la violencia, se necesitaba concertar con las estructuras de poder aristocráticas. Los presidentes actuales no tienen la necesidad de pedir colaboración. La democracia, y el servicio militar obligatorio, elimina el carácter aristocrático de la guerra a la vez que incrementa el poder de un gobierno que se apoya en la masa demilitarizada. Se puede dar un movimiento interesante, luego de que un grupo de asaltantes invade a un pueblo y lo somete, uno entre ellos, generalmente su líder natural, adquiere mayor poder sobre sus compañeros. Para esto se puede apoyar de las fuerzas conquistadas, usándolas a su beneficio. La fuerza pasa de las manos de un grupo de conquistadores a las de un solo hombre que ya no necesita de sus antiguos asociados. Dice Jouvenel que, esa monarquía debe su existencia a un doble triunfo, el militar, de los conquistadores sobre los sometidos, el político, del rey sobre los conquistadores. Un solo hombre puede gobernar sobre una inmensa multitud, porque ha forjado los instrumentos que le permiten ser, paradójicamente, el más fuerte respecto a cualquier otro. Estos instrumentos son el aparato del Estado. El rey depende de sus súbditos, como un parásito, pero por eso mismo los busca beneficiar, para mantener el dominio, pues es gracias a estos que en principio tiene poder ante sus antiguos camaradas. El egoísmo del gobernante genera a su vez el bien de los gobernados, del parasitismo se pasa a la simbiosis.
Se irá formando un sentimiento entre la sociedad y el monarca, que primeramente era la fidelidad entre personas, entre un súbdito y el rey. Este sentimiento se traslada a lo que luego será el sentimiento nacional, pues la figura concreta del rey se traslada a la de la nación. La nación reemplaza al rey derrocado. El aparato estatal lo hereda las repúblicas actuales de las monarquías. Porque el aparato estatal permitía comunicar y ejecutar la voluntad de uno solo, el presidente o el rey, a un extenso territorio, por medio de un cuerpo policial, burocracia y un sistema fiscal. En las repúblicas antiguas no había aparato estatal, todo se hacía, según Jouvenel, con el concurso de voluntades. Los padres, líderes de su familia, se unen entre ellos, en torno a un líder, para formar tribus o clanes. Y estos nuevos líderes, a su vez, acuerdan y pactan, precisamente porque todo descansa sobre este acuerdo de voluntades y en el concurso de las fuerzas, se habla de cosa pública. Las relaciones entre hombres poderosos, para que sean provechosas deben ser resultado de un compromiso fiable, de aquí la importancia de la fidelidad, la honestidad, el honor y demás virtudes apreciadas y cultivadas por hombres nobles. En esto, y no solo en el poder bruto, radicaba el respeto del cual eran merecedores. Según Jouvenel, un mundo en el que se pagan tan caras las consecuencias de las propias faltas exige y forma caracteres viriles. Los hombres meditan sus acciones, y como para invitarles a la reflexión, cada acto se realiza bajo un aspecto solemne. Todo, en fin, induce al hombre libre a adoptar un cierto comportamiento, y si fallara por debilidad o por capricho, la censura pública se cebaría en él, destrozaría su carrera e incluso podría llegar a privarle de su cualidad de hombre libre. La relación entre moral y aristocracia, o más aún, entre la guerra y la virtud, ya fue también desarrollada hace mucho. La revolución establece una tiranía tanto más completa cuanto mayor ha sido la liquidación de la aristocracia. El poder absoluto, para lograr su incremento, debe vencer otros poderes menores que actúan en la sociedad. Su tendencia es niveladora, aplana a la sociedad, elimina sus orgánicas estructuras internas para organizarla en torno a sí, como único centro. Los individuos ilusos celebran la emancipación de estos poderes menores. Como en la Revolución Francesa celebraban la eliminación de la nobleza, en la bolchevique la de los capitalistas y en la feminista la del padre. Pero no percatan que al negar dichos poderes se hacen más vulnerables al dominio del Estado, ese espacio vacío no se queda vacío y el absolutismo termina ocupándolo. La historia está llena de las crueldades del poder contra aquellos que pretendieron sacudirse el yugo aristocrático. Y en la actualidad se ve claramente cómo el Estado interviene sobre los individuos, desnudos y desprovistos de otros poderes intermedios. No les solía corresponder a los reyes dar solución a conflictos entre individuos, sino que se resolvía por la autoridad más cercana a los miembros en disputa. Como lo puede ser el padre resolviendo un problema interno en la familia. Dice Jouvenel que, incluso el homicidio de una persona cometido por otro miembro del genus no requería la intervención del poder. Correspondía al jefe responsable castigar el delito según su parecer. Solo cuando se trataba de un crimen en el que el autor y la víctima pertenecían a grupos diferentes intervenía el rey. Así, pues, este poder solo tiene trato con los jefes de los grupos, entre los cuales es árbitro y a los cuales manda. Su autoridad no penetra en el interior del grupo. Los opuestos se tocan, la mayor democracia con la mayor monarquía, el mayor individualismo con el mayor de los colectivismos. El monarca toma su fuerza de la plebe, militarizándolos en contra de los aristócratas. La pasión por el absolutismo tiene que conspirar forzosamente con la pasión por la igualdad. Por eso el liberalismo atomizador termina siendo, paradójicamente, tan cercana al absolutismo. Esta es la idea que más me ha gustado del libro. Los que antiguamente luchaban contra los privilegios de la nobleza, hoy se espantan de los socialistas que luchan contra los privilegios de los capitalistas. Podría sumar una lucha incluso más esencial, que toca la estructura más básica de la sociedad, la del feminismo contra la figura del padre. Los une una niveladora oposición a la aristocracia, y se hacen los tontos útiles de un dominio que desea imponerse sin tanto obstáculo, para que todos nos unamos mediante la común servidumbre al Estado. Dice Jouvenel, hay que convenir, sea cual fuere la simpatía que sintamos por las ideas individualistas, que no se puede condenar a los regímenes totalitarios sin condenar con ellos la metafísica destructora que hizo inevitable su implantación. Esta solo quiso ver en la sociedad al Estado y al individuo, desconocieron el papel que desempeñan las autoridades morales, y de todos aquellos poderes sociales intermedios que encuadran, protegen y dirigen al hombre, evitando e impidiendo la intervención del poder. No previó que la destrucción de todas estas barreras, y de todos estos baluartes desencadenaría el desorden de los intereses egoístas y de las pasiones ciegas, hasta el fatal y nefasto advenimiento de la tiranía.
Para Jouvenel la libertad no consiste en la supuesta participación en la soberanía del todo social, sino que es, dice, la soberanía directa, inmediata y concreta del hombre sobre sí mismo, que le permite e impone desplegar su personalidad, le confiere el dominio y la responsabilidad de su destino, le hace responsable de sus actos hacia el prójimo, dotado de un derecho igual que tiene que respetar, y hacia Dios cuyos mandamientos cumple o transgrede. Esta no es la libertad que dice tener el estoico o el cristiano pobre, encerrado en una celda. Jouvenel habla de una libertad material, y efectiva también en la exterioridad de la persona. La libertad no es tanto la capacidad de participar del poder político, como nos vende las ideas democráticas, sino que es más la capacidad de resistir y prescindir de este poder. La libertad de la que habla no se confunde con un aval de hacer lo que se quiera, ya que esta libertad dependía claramente de unos bienes que se tenían que defender, como la propiedad y las buenas relaciones con otros hombres libres. La libertad implica la responsabilidad. El ser hombre no va acompañado necesariamente con el ser libre, como si una cosa se sigue necesariamente de la otra. La libertad, como la define Jouvenel, no era propia de todos los hombres. Solo era posible en aquellos que poseían los medios para defenderla, como lo son los adinerados, con tierras y miembros de una poderosa familia. Pero dice Jouvenel que, un régimen de libertad, es decir un régimen en el que los derechos subjetivos son inviolables, no puede mantenerse si la mayoría de los miembros de la sociedad, dotados de capacidad política, no se preocupan de mantener intangibles esos derechos. Estos derechos tenían un respaldo material real, la misma libertad, la propia capacidad de hacerlos efectivos, pero amenazados siempre por el poder de un monarca aparentemente compasivo con los desposeídos. Los derechos subjetivos, legítimos cuando amparaban una modesta propiedad quiritaria, resultaban odiosos cuando abrigaban una riqueza inmensa, al margen de los medios por los que se hubiera adquirido, de la magnitud que alcanzara y del uso que de ella se hiciera la presión social, de una gran masa de desposeídos, se dirige entonces contra esos derechos, con la consiguiente ruina de la libertad. Hay dos formas en las que se puede servir a la causa popular, la de Tiberio Graco y la de Cayo Graco. Tiberio buscaba extender el sistema de la libertad a todos, extendiendo el derecho de propiedad por medio de la distribución de tierras, mientras que Cayo Graco se propone construir un poder público que administre los recursos de la masa, distribuyendo trigo gratis a los necesitados. Esta última política no libera a los necesitados, los esclaviza de una forma diferente. Pasan de una necesidad económica a una dependencia del poder. Es claro el parecido que tiene esto con la actualidad, se hace notable cuando en marchas y eventos politiqueros aparecen personas que defienden al poder que los alimentan, así como cuando un esclavo luchaba por los intereses de su amo. Unos, autónomos e independientes, desean no ser mandados mientras que otros desean un mando que los beneficie. Dice Jouvenel que, hay un poder, un Estado en sentido moderno, cuando el divorcio de los intereses individuales es lo suficientemente profundo para que la debilidad del gran número tenga necesidad de un tutor permanente, y todopoderoso que se preocupe de su protección, el cual, por necesidad, se comportará como dueño y señor. Jouvenel considera que en Inglaterra ocurre que el sistema de la libertad aristocrática se extiende progresivamente. Mientras que en Francia ocurre lo otro, la clase media se organiza en torno a la monarquía para luchar contra los privilegios. Unos fortalecen la libertad mientras que otros fortalecen la autoridad. Se suele decir que, la libertad es el bien más preciado pero no se aclara qué tipo de bien es. Jouvenel compara entre el agua y un Rembrandt, uno vale más que el otro pero el otro es muchísimo más necesario. Alguien sediento no piensa en conseguirse un Rembrandt. Dice Jouvenel que, las cosas preciosas tienen, pues, este doble carácter de ser realmente deseadas por poca gente, y de serlo solo cuando han quedado ampliamente satisfechas las necesidades primarias. Bajo esta perspectiva debe considerarse la libertad. La libertad viene luego de muchas otras cosas más necesarias, como la seguridad. El hombre es capaz de dar su libertad a cambio de seguridad. Ante el temor la libertad es solo una necesidad secundaria. Dice Jouvenel que mientras más fuerte es el sentimiento de seguridad, más fuerte es la voluntad de libertad. De aquí la importancia de la clase media, pues son quienes más desean libertad, ya que se sienten seguros. Se creen con las fuerzas suficientes para no depender de un Estado protector y paternalista, a la vez que no lo son tanto como para que sus libertades puedan resultar opresivas. Pero cuando impera el temor, la miseria y la falta de seguridad, aparecen clamores de nuevos derechos, como lo son el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la pensión, etc. Estos derechos contradicen los primeros, los que son hijos de la libertad. Dice Jouvenel, que al decretar la libertad, se hacía al hombre único dueño de sus actos cuyos resultados el Estado no podía garantizar, y con cuyas consecuencias solo el individuo tenía que pechar, que, por el contrario, para garantizar al hombre determinados resultados es necesario que el Estado asuma el control de sus actividades, que en el primer caso se concibe al hombre como mayor de edad, emancipado y expuesto al azar de la vida, mientras que en el segundo se trata de sustraerle a ese azar, se le trata como a un incapaz, se le pone bajo tutela.
La aristocracia se degenera cuando se hace cobarde. Cuando se rinde al poder del rey por miedo a perder lo que tiene, en vez de defenderlo mediante su libre acción. Los buenos aristócratas eran los que arriesgaban su vida luchando en guerras, así se hizo la nobleza feudal. Actualmente, los capitalistas, la aristocracia económica actual, degenera cuando le piden socorro al gobierno al ver amenazado su imperio económico. Como cuando le pide al Estado que proteja con aranceles su producto en vez de competir contra la mercancía extranjera. La iniciativa, la valentía y la responsabilidad caracterizan a una buena aristocracia. La plenitud de la libertad implica la plenitud del riesgo. Esta ha sido una frase que me ha gustado bastante. Sin riesgo no hay libertad, la libertad implica la incertidumbre, la posibilidad de fallar. No es lo mismo progresar por los propios riesgos asumidos, y el propio mérito que hacerlo mediante el favor del poder. Como lo son los políticos y los funcionarios públicos de hoy, que no constituyen una aristocracia en pleno derecho. El igualitarismo social democrático no acaba con los privilegiados, aparecen estos con la gran diferencia de que no son algo preexistente al Estado, sino como una concesión del mismo. Ha de haber algunos cuantos, los llamados intelectuales, que dicen conocer el devenir de la historia y su fin. Saben, más que la población común, qué es lo que merece la nación, el proletario, la mujer, el hombre o incluso la humanidad entera. Estos son como profetas de la voluntad general, la parte consciente del todo que conocen los designios de la nación, que luego enseñan, o hacen cumplir en caso de llegar a ocupar un puesto en el Estado. Constituyen ellos, a mi parecer, una nueva aristocracia degenerada, los que más hablan de igualdad desde una desigual posición de privilegio. Un privilegio otorgado por el poder que tanto habían criticado y del que luego harán parte, quizá como legisladores, cumpliendo un papel extraño para los premodernos, crear leyes. El rey medieval no era soberano en el sentido moderno, porque sobre él estaban leyes ya dadas de carácter divino. Él no tenía la capacidad ni el derecho de cambiarlas a su voluntad. Dice Jouvenel que, el rey consagrado de la Edad Media representa el poder menos libre, el menos arbitrario que podamos imaginar, ya que se haya sometido simultáneamente a una ley humana, la costumbre, y a la ley divina, y ni de un lado ni de otro se confía solo en su sentido del deber. Así como la corte de los pares le obliga a respetar la costumbre, así también la Iglesia vela porque sea administrador diligente del monarca celestial, cuyas instrucciones debe seguir siempre. El principio divino en el que se apoyaba el poder medieval fue dando paso a otro en la modernidad, el de la voluntad general. Se suele creer que esto representa una ventaja en contra del despotismo, pero ocurre realmente lo contrario. Pues la ley divina es fija, eterna e inmóvil, la ley de la voluntad general es caprichosa y cambiante. A diferencia de un clérigo o sacerdote, el legislador no interpreta una ley eterna, solo posee un poder, conferido por el voto popular, de prescribir una ley que luego será impuesta. No importa el fundamento que diga tener dicha ley inventada, lo importante es que haya sido aprobada por las mayorías, y cualquier delirio podría ser asumido en un futuro por las mayorías. Y aquí dice Jouvenel, descubrimos que la negación de una ley divina, que la proclamación de una legislación humana, son el paso más decisivo que una sociedad pueda dar hacia el absolutismo real del poder. Un paso que jamás se habría dado si no se hubiera dejado de reconocer el origen sobrenatural de la ley. Tras el derecho, lo que hay, es la constante pugna de intereses, un conflicto, que puede devenir en guerra, lo que se esconde en el fondo de la política. El poder no deja de existir si traiciona una norma que buscaba limitarlo. Lo importante es que se obedezca, y si se obedece es porque sigue existiendo. Por eso los intelectuales pueden seguir ideando barreras o prescripciones para una sana democracia, pero desde que el tirano encuentre formas de hacerse obedecer seguirá habiendo poder. Por eso Jouvenel dice que todo descansa sobre la obediencia. Conocer las causas de esa obediencia equivale a conocer la esencia del poder. ¿Ante qué obedecen los hombres? ¿A qué se le arrodilla el poderoso? ¿Usan siempre por conveniencia las mitologías legitimadoras del poder para hacer uso de este, o existe una razón mayor que trascienda sus acciones? ¿Por qué algunos son capaces de sacrificar su vida antes que arrodillarse mientras que otros se rinden con tanta facilidad? Solo soy capaz de ver en la religión la respuesta a esas preguntas. El supuesto equilibrio de poder de hoy en día consta de partes dependientes de un mismo aparato centralizado. La fuente de estos poderes es la misma, la supuesta voluntad general, por eso no son garantía para salvaguardarnos de un sistema totalitario. Lo normal es que un militante fanático desee que el presidente, el Senado y los jueces vistan todos los colores de su partido. Es realmente la polarización, la lucha eterna entre partidos, lo que mantiene una apariencia de equilibrio. Dice Jouvenel que, la Constitución puede establecer excelentes órganos, pero estos no toman vida y fuerza sino en la medida en que se llenan de la vida, y de la fuerza de un poder social que los constituyentes no están en condiciones de crear. Es, pues, simple fantasmagoría desmembrar en órganos distintos un poder que procede de una única fuente, la mayoría del pueblo. Mientras este desmembramiento se mantenga, habrá conflicto, pero será el nefasto conflicto de las ambiciones personales o de cuerpo, no el saludable conflicto de intereses sociales diferentes.
Jouvenel está de acuerdo con el pensamiento liberal clásico en que hay unas leyes naturales que dan razón y orden a la sociedad. Pero discrepa que el principio de estas leyes parta de un natural egoísmo, de una actividad movida por el propio interés. En este primer pensamiento liberal está la clara influencia de Newton y la física moderna. Como si los individuos, análogos a los átomos o a la materia, se movieran por fuerzas simples. En cambio, Jouvenel dice que el hombre también se mueve por imágenes y modelos de comportamiento. Todo en la vida de un hombre contribuye en formar estas imágenes que guían nuestra conducta. Incluso sin quererlo, se nos presenta una atractiva grandeza que deseamos poseer. La jerarquía y el deseo de superación me hace ver lo aristocrático consonante a la naturaleza humana. La modernidad es un contexto de desarraigo, en que el hombre pierde la luz de las antiguas imágenes que trazaban su vida. Los nuevos trabajos, oficios y condiciones son mal asumidos por hombres desarraigados, sin un modelo a seguir. Por más que se intente forzar una interpretación igualitarista en la sociedad, sale a la vista cómo se levantan personas con una luz especial. Jouvenel los llama líderes espirituales que ofrecen una imagen modelo y un código de conducta. Estos líderes pueden beneficiar a la misma sociedad tanto como perjudicarla. Los líderes espirituales hoy han perdido su deber con el bien común, por aquello que se decía en Lucas de que el mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. Los modelos actuales carecen de un modelo, y de una imagen más buena y verdadera, y por eso se vician a sí mismos y finalmente a la sociedad que influencian. En fin, este tema es de mayor profundidad, y actualmente he estado leyendo propuestas que buscan entender a la sociedad, la política y el individuo no solo desde sus deseos básicos, sino desde lo que los griegos llamaban el timos. Traducido rápidamente como coraje, análogo al alma como lo son los guerreros de la ciudad. El timo se relaciona con cosas muy propias de las aristocracias y la nobleza, como lo es el deber, la ira, el ímpetu, el reconocimiento, el sentido de la justicia, del honor, de la vergüenza y el orgullo. Pero eso es tema para después. Ya para terminar. Pienso en la estructura familiar, con sus jerarquías y órdenes internos, como el último bastión que queda por destruir. Y por ello se entiende la defensa de la familia que se hace desde el conservatismo. Pero lo cierto es que la familia que se defiende ya es una familia tremendamente debilitada. Pienso mucho en la educación pública, o simplemente en las instituciones de educación básica y media. Lugares, regulados por un ministerio del gobierno, que retienen y adoctrinan a todas las personas de un territorio. ¿Esto no es una gran derrota para la familia, a la vez que una gran victoria de parte del Estado? Hace más de 2000 años se levanta otra familia, quien como el Estado, recibe a sus hijos no por su directa procedencia biológica, sino por adopción. Esta familia consta de padres y de una esposa, la Iglesia, quienes juntos guían a sus hijos para que alcancen un modo de ser más perfecto, el santo. A este yo me atrevo a llamar aristócrata, de hecho, es el más verdadero aristócrata de los aristócratas. Termino con palabras de Bertrand de Jouvenel. Dice él, el falso dogma de la igualdad, que tanto halaga a los débiles, conduce en realidad a la infinita licencia de los poderosos. Jamás la elevación social ha implicado menos cargas, jamás la desigualdad real ha sido más abusiva desde la inclusión en el derecho positivo de una igualdad de principio que entraría la negación de todos los deberes pertenecientes a la condición social. Podemos observar cómo se desarrollan las consecuencias de un pensamiento apresurado que no ha querido reconocer en el mecanismo social sino piezas elementales, los individuos, y una instancia central, el Estado, que ha descuidado todo el resto, y negado el papel de las autoridades espirituales y sociales.